El programa Estado de la Nación les da una muy cordial bienvenida. El Estado de la Nación es un centro de investigación y promoción del desarrollo humano sostenible que pertenece al Consejo Nacional de Rectores, CONARE, y cuenta con el apoyo de la Defensoría de los Habitantes. Hoy presentamos el informe Estado de la Nación 2021. Desde 1995, hace 27 años, este informe retrata la situación del país, sus problemas, desafíos y fortalezas a partir de los datos y análisis más actuales posibles. No se hace desde un escritorio. En su preparación participan cientos de personas. Se trata de un informe independiente, neutral. Su fin es ayudar a las personas a entender el país que tienen y pensar el país que quieren. Queremos ayudar a una participación ciudadana informada en los asuntos públicos y a la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia científica. Leonardo Merino Trejos, coordinador de investigación, nos presentará los principales resultados de esta nueva edición del informe. Buenas noches. Este informe Estado de la Nación retrata uno de los momentos más complicados para Costa Rica en décadas. Tiempos de pandemia y de grandes retos para el desarrollo humano. No es un reporte sobre un gobierno específico o un sector, es un análisis y una advertencia sobre la sociedad en su conjunto y sobre la urgencia de enfrentar esos desafíos. Comencemos con una visión general. En 2021 el país muestra recuperación económica y social si se compara con el primer golpe que causó la pandemia en 2020. Y además ha logrado contener peores escenarios en materia de salud pública, manteniendo además su estabilidad democrática. No es poca cosa, pero eso no significa que se pueda hablar de la pandemia en pasado y menos pensar que se hayan resuelto sus efectos o que no hayan consecuencias a futuro, que no solo hacen difícil aumentar los niveles de desarrollo humano, sino incluso sostener los logros del país históricos y recientes. Los resultados de este informe advierten que se está construyendo un riesgo estratégico, debilitar la democracia, el estado de bienestar y llevar a retrocesos que pueden ser más o menos permanentes en el desarrollo humano. Aunque el país dio respuestas a lo inmediato, la recuperación reciente es lenta y es desigual. Es un reflejo de las brechas que ya teníamos. Por temas no resueltos en el pasado, el país pasa por una crisis en su desarrollo humano. Costa Rica, la casa común, está desgastando las bases que la sostienen y perdiendo capacidades políticas e institucionales para mantenerla o reconstruirla. El informe desarrolla tres grandes partes o ideas principales. La primera muestra cómo el país avanza durante la pandemia en el camino hacia una sociedad aún más desigual. La segunda analiza el desgaste de las capacidades para impulsar el desarrollo humano. Y la última presenta de manera propositiva herramientas de nuevo conocimiento que pueden permitir respuestas innovadoras a los desafíos del país. Comencemos con la primera idea. Conforme avanza la pandemia, Costa Rica transita el camino hacia una sociedad aún más desigual. Esta parte tiene dos mensajes clave enfocados en cómo golpeó la emergencia sanitaria de manera diferente a la población y cómo es también desigual el proceso de recuperación. El primer mensaje va en este sentido. Aunque se agravaron los problemas de empleo e ingresos para las mayorías, el golpe fue diferenciado entre sectores económicos y sociales. Las desigualdades en el impacto son el centro de este mensaje. ¿Qué tan diferente fue el golpe de la pandemia entre sectores económicos y entre territorios? Comencemos por la magnitud del golpe. Como en el mundo, la producción económica se desplomó. Al cerrar el 2020, la producción cayó menos 4.1%, la segunda caída más fuerte desde 1957 en que hay registros. Solo en los años 80 se dio un año con una caída más grande. Sin embargo, esta caída no fue peor que otros países de la región, por ejemplo, el vecino Panamá, que cayó más de un 17%. Bajó el consumo de los hogares, la exportación de servicios, como el turismo, por ejemplo, pero más grave aún fue la caída en empleo. En un año se destruyeron la cantidad de empleos creados en los últimos 8 años, cerca de 240,000 puestos menos. Nunca desde que hay registros el país perdió más puestos de trabajo en un solo año.
El golpe no fue igual en todas las ramas de actividad de la economía. Vamos a ver cuánto crecieron varios sectores en 2019 y en 2020. El comercio, transporte, servicios de alojamiento y de comida, muy ligados al turismo, tuvieron más bien una fuerte caída de 10, 23, 45% respectivamente. Solo la industria manufacturera y el sector agrícola crecieron en medio de la pandemia más que en el 2019. Para ver diferencias territoriales hay dos aproximaciones. Una es medir cuánto aumentaron las patentes municipales, algo que registra el Observatorio de Micro, Medianas y Pequeñas Empresas de la UNED. Como vamos a ver en este gráfico, en 2020 en todas las regiones del país cayó, pero hay una enorme diferencia entre la pequeña caída en la gran área metropolitana y una baja enorme en otras regiones como la Chorotega, la Huetar Caribe o la región Brunca. Además de esas diferencias que son sectoriales y territoriales, para los grupos sociales el impacto también fue diferenciado. ¿En cuáles se concentró? Con datos de la encuesta de hogares del INEC, se hizo un análisis por clases sociales de las personas con trabajo que fueron afectadas porque se redujeron sus jornadas, su actividad económica y por lo tanto su ingreso en el 2020. Como nos demuestra el gráfico que vamos a ver, 43% de toda la población trabajadora fue afectada. Son cerca de 775,000 personas. El sector más golpeado fue el de pequeños y pequeñas propietarios, personas con pequeños negocios, por ejemplo, en servicios, en turismo y en comercio, un 78% de todos ellos. En general, los grupos más golpeados tienen menos calificación educativa y trabajan en sectores más tradicionales de la economía, mientras que las personas profesionales y medianos empresarios se impactaron menos. Con la caída en los ingresos subió la pobreza a un 26.2% en el 2020. Esos son 420,000 hogares. Para el 2021 hay una reducción a 23%, 383,000 hogares pobres, aún por encima de los niveles de los últimos 25 años. Esta mejora en el 2021 no fue igual entre población rural y urbana. Se acercaron en el 2020, pero en el 2021 volvieron a una histórica brecha entre ambas zonas. Si hay empobrecimiento y desigualdad, el tema de la alimentación es un tema fundamental. El informe tiene un estudio sobre inseguridad alimentaria en los hogares gracias a un módulo especial de la encuesta de hogares del INEC. Hay inseguridad alimentaria cuando no existe acceso a alimentos necesarios, sea porque no están disponibles o porque no hay recursos para comprarlos. En el 2020, un 47.6% de los hogares vivió algún grado de inseguridad alimentaria. En los hogares pobres, los niveles más severos afectaron al 26% y a un 43% de las familias en pobreza extrema. Esta fotografía capta el peor momento de la pandemia, a mediados del 2020. No existen datos previos o posteriores para comparar cómo empeora o mejora. Además de estos indicadores, el informe se preguntó cómo la pandemia alteró otros problemas sociales. Por ejemplo, la violencia doméstica. Con datos del sistema de emergencias 911 se ve que en algunos meses del 2020 bajó la cantidad de incidentes reportados en violencia doméstica, la línea azul en el gráfico. Si se compara con los mismos meses de los 4 años previos, la franja gris, los expertos y expertas dicen que el confinamiento es más complicado para hacer que las víctimas reporten la violencia y que eso no necesariamente significa menos casos. Lo cierto es que la pandemia no cambió un patrón. Hay más violencia en el hogar, los fines de semana y los días festivos, igual que antes. Ahora que vimos efectos más inmediatos de la pandemia, hablemos de la recuperación en marcha. El segundo mensaje de este informe reitera que por no haber resuelto problemas de largo plazo, favorece incluso que esa recuperación sea débil y también desigual. Este mensaje se enfoca en cómo el camino de salida de la crisis no es igual para todos los sectores. ¿En qué sectores se concentra la recuperación económica en marcha? La economía no recupera igual, se da más en sectores productivos vinculados con la economía internacional y zonas francas y reproduce una realidad. El país tiene dos economías. Como vemos en el gráfico,
En el régimen especial, las zonas francas, la recuperación fue casi inmediata desde mayo del 2020. Solo en 6 meses alcanzó y superó el nivel de actividad económica que tenía antes de la pandemia. En cambio, el resto de la economía, el régimen definitivo, más ligado al mercado interno y la economía tradicional, todavía en agosto del 2021, casi un año y medio después, no había logrado alcanzar niveles que tenía antes de la pandemia. Que las zonas francas recuperen rápido es buena noticia, pero hay que entender que estas son una parte pequeña de la economía, cerca de un 10% de todo el valor agregado, y no genera demasiados encadenamientos. También la recuperación de empleos ha sido desigual. Un año después de la llegada de la pandemia, pocos sectores habían logrado recuperarse. La línea naranja en este gráfico marca el empleo que tenían los sectores antes de la pandemia. Aquí vemos la cantidad de personas ocupadas en abril del 2020, arrancando la crisis en azul, y en mayo del 2021, en verde, ya en proceso de recuperación. Para esa fecha, solo los servicios financieros y seguros habían logrado superar el empleo previo a la pandemia. En cambio, la agricultura, los servicios de hoteles, los restaurantes, apenas alcanzaron poco más de 8 de cada 10 puestos de trabajo que tenían antes de la emergencia sanitaria. Además de estas diferencias sectoriales, ¿cuáles brechas históricas hacen excluyente y desigual la recuperación? El desempleo afectó en muchos niveles. Para septiembre del 2021 bajó el subempleo, las personas que trabajaron menos horas de lo que querían, y el desempleo ya se había recuperado de su peor nivel, que fue exactamente 15 meses atrás, con un 24%. Estas mejoras son importantes, pero siguen siendo niveles históricamente altos. El desempleo afectaba al 15% de la fuerza de trabajo en el tercer trimestre del presente año. Pero si se mira por grupos de población, algunos fueron especialmente afectados por el desempleo y se recuperan menos en el presente año. Eso les deja en una constante posición de desventaja que han traído históricamente en materia de trabajo, en especial las mujeres y las personas más jóvenes. Vamos a ver aquí el desempleo en 3 generaciones, desde las personas nacidas en los años 60, 70, a la llamada generación millennial, los nacidos a finales del siglo XX. Comparemos su desempleo antes de la pandemia, en azul, con el que tenían en la mitad del año 21, en naranja. Entre los hombres con calificación educativa, se nota que los niveles de desempleo de este año ya son similares a los que tenían antes de la pandemia. Es el grupo que más se ha recuperado, aunque los más jóvenes siempre en niveles más altos que los demás. En cambio, las mujeres, incluso con calificación educativa, no solo tienen niveles mucho mayores de desempleo, sino que las 2 generaciones más jóvenes no están recuperando su situación previa a la emergencia sanitaria. El peor escenario lo tienen las mujeres no calificadas. El desempleo está muy por encima de los hombres en todas las generaciones y además muy lejos de recuperarse todavía del impacto de la pandemia. Entre mujeres jóvenes no calificadas hay un desafío complejo para la recuperación y la incorporación en el mundo del trabajo. Una brecha social que acentuó la pandemia es poco estudiada como tal: el escaso avance hacia un transporte sostenible, en especial el servicio público que usa la población más vulnerable. ¿Cómo se comportó este año? Las medidas para control de contagios cambiaron la movilidad de personas. El Estado de la Nación lo ha medido con la base de datos de Waze como una aproximación. En este gráfico que vamos a ver, se nota cómo bajó y subió la movilidad respecto a la línea negra, que es la situación prepandemia. Momentos de mayor restricción, como los que vemos marcados, bajaron la movilidad. En 2021 aumentó, en especial febrero, marzo y abril, cuando volvieron las clases en modalidades presenciales. Una de las consecuencias de eso fue un menor uso de vehículos y una baja en las emisiones contaminantes que genera el transporte. Gracias a datos de la empresa Riteve, se pudo medir una caída del 27% en las emisiones de la flota vehicular en el primer año de pandemia, comparado con los 5 años previos. En conjunto, los automóviles y el transporte de carga pesada son 3/4 partes de toda esa reducción, por la cantidad de unidades en el caso de los vehículos
y la cantidad de emisiones en el caso de la carga pesada. Esto llevó también a un menor consumo de hidrocarburos, algo coyuntural y no producto de políticas de transporte o ambiente en particular. En el transporte público, lo que más usa la gente de menores recursos, la pandemia hizo caer la cantidad de viajes y personas movilizadas. Como vamos a ver en este gráfico, la cantidad de pasajeros contando todos sus viajes pasó de cerca de 45 millones el mes antes de la pandemia a menos de 20 millones en el primer año de la crisis sanitaria. Es decir, los buses movieron un 57% menos de personas. Visto en largo plazo, la población que usa este servicio arrastra problemas. Un estudio de la gran área metropolitana mostró limitaciones de frecuencia y de distancia entre las personas y las líneas de bus. El mapa muestra en naranja y rojo localidades ubicadas a 800 metros o más de las rutas de bus. Esto se considera mala accesibilidad espacial. Si vemos las posibles nuevas construcciones, el problema está creciendo. Con planos registrados en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de los últimos 5 años, se encontró que 1 de cada 4 metros cuadrados por construir están a más de 1.2 kilómetros de las líneas de bus, en particular en los bordes de esta zona. Resumiendo la primera idea de este informe, la pandemia golpeó a la sociedad en su conjunto, pero aún más a los grupos que ya tenían serios rezagos históricos, marcando el camino hacia una mayor desigualdad. Para contener ese camino o relanzar el desarrollo humano se requieren capacidades institucionales y fortalezas en el sistema político y su relación con la ciudadanía. Son las bases de la casa común que se mencionó al inicio en un país en que el Estado social ha sido clave para el desarrollo humano. La evidencia de este informe muestra que existe en realidad un desgaste en esas capacidades para impulsar el desarrollo humano más allá de las respuestas inmediatas a la coyuntura. Esta segunda parte tiene también 2 mensajes que se enfocan en cómo reaccionó el sistema político a lo inmediato de la crisis y cuáles debilidades hay para que la sociedad atienda sus problemas de largo plazo. Con este contexto, el informe plantea que ante la crisis de la pandemia, el sistema político institucional abordó lo inmediato y logró contener peores crisis, pero el país no actúa sobre problemas urgentes en la producción, la distribución social y la equidad. Desde hace 3 años, el gobierno y los partidos opositores lograron aprobar legislación prioritaria para ambos sin que haya un pacto o alianza entre ellos. Esto es lo que el informe llama un acuerdo funcional y abrió el espacio para atacar asuntos urgentes como la atención de la pandemia. ¿En qué se enfocó ese acuerdo y cómo abordó la situación? 3 temas fueron individualmente los que más nuevas leyes acapararon en los últimos 3 años. El manejo de la crisis fiscal primero, la atención de la pandemia y la inserción internacional de Costa Rica con el ingreso a la OCDE. En general, esas leyes lograron parte de sus objetivos. El acuerdo funcional no incluyó atención de otros temas de fondo que vienen desde antes entre los desafíos del desarrollo humano. En el Poder Ejecutivo, la atención de la pandemia llevó a aprobar muchos decretos ejecutivos de alto alcance, es decir, en temas que afectan a la población en su conjunto y en mayor medida. En el tercer año fueron 229, el mayor número de decretos en 3 décadas. No por eso hay evidencia de una tendencia a gobernar por decreto, ampliar los poderes del gobierno o quitar a la ciudadanía posibilidad de acudir a defender sus derechos en las instancias que existen. Gran parte del esfuerzo nacional se ha puesto en la salud pública. Las medidas buscaron el control de contagios y lograron efectivamente contener mayores costos humanos. Aquí vemos los contagios diarios de Costa Rica por cada millón de habitantes, desde el inicio de la pandemia hasta octubre del 2021. La línea roja marca una referencia de 400 contagios por millón de habitantes. Si vemos otros países, es claro que cada uno siguió su propio ritmo, pero Costa Rica evitó grandes picos de contagios simultáneos que otras naciones sí alcanzaron. Eso podría haber ayudado a reducir la cantidad de momentos en que el país enfrentó saturación del sistema de salud. Todo lo anterior está centrado en la atención de lo inmediato, pero si se piensa en problemas de largo plazo,
el país acumula escasas respuestas de política pública. Por ejemplo, entre las medidas económicas en la pandemia, pocas se enfocaron en lo central. Entre las 227 medidas que se tomaron en 2020 para atender la emergencia, la mayor parte eran préstamos o moratorias, aunque no aumentaron significativamente la demanda privada de crédito, algo que es importante para la recuperación. Además, solo 15 medidas, el 4% de todas ellas, corresponden a las áreas de crecimiento económico, competitividad y productividad, empleo y encadenamientos, y pymes, emprendedurismo e innovación. En parte esto se da por la poca participación de algunos actores centrales de la política económica. La red que vemos son las entidades que tomaron medidas económicas para la pandemia y el tamaño es el número que aprobó cada una. Resaltan las autoridades de salud en el marco de la emergencia sanitaria y hay un grupo pequeño que tomó medidas conjuntas en materia monetaria, el CONACYF, Banco Central y su jefe. Pero entidades centrales en materia productiva, como el Ministerio de Economía, Industria y Comercio o el Ministerio de Agricultura, han estado involucradas en pocas medidas, 23 y 20 respectivamente. Más allá de las medidas implementadas, como era de esperar, la caída en la actividad económica que vivió el país en 2020 dificultó más el panorama fiscal. Con la paralización de actividades económicas desde marzo del 2020 hubo menos ingresos para el Estado y el esfuerzo de contención del gasto, que llevó a una baja del 2%, en conjunto no logró evitar un déficit fiscal que alcanzó el 8%. Es menos de lo estimado por las autoridades inicialmente, pero un resultado no visto en varias décadas. En general, la capacidad de hacer para el sistema político, tanto para las medidas inmediatas como las de largo plazo, se ha debilitado. Hay un desgaste político del acuerdo funcional entre el Ejecutivo y el Legislativo y otras condiciones que amenazan incluso la atención de problemas urgentes. El Ejecutivo se ha desmembrado, las salidas del gabinete suelen indicar inestabilidad política y comparando las 10 últimas administraciones, solo la de Rodríguez Echeverría había cerrado su tercer año con un menor porcentaje del gabinete con el que empezó su periodo. La actual administración cerró con un 28% del equipo de ministros y ministras con que inició. Pero esto no solo ha pasado en el Ejecutivo. La Asamblea Legislativa ya era una entidad fragmentada. Había 7 partidos, ninguno con mayoría por sí solo. Pero además, 11 diputados y diputadas decidieron salir o cambiar de partido en los primeros 3 años, un 20% de todas las curules. Eso aumenta la fragmentación, pero además desaparece el compromiso entre congresistas y el programa y partido por el cual les eligió la ciudadanía. Si a esas condiciones cambiantes se suma el proceso electoral que arranca, el sistema político llegó a un punto que posterga acciones importantes para mejorar la situación fiscal, para financiar el Estado social o atacar los problemas de empleo y producción. Al próximo gobierno le tocará tomar decisiones conflictivas en un momento complejo y con escasos recursos. Esas debilidades del sistema político no solo afectan la solución de problemas existentes, también abre nuevos riesgos. El siguiente mensaje es que la falta de atención a los problemas de más largo plazo amplía amenazas que ya vive la democracia y el desarrollo humano de la población. Está el país erosionando algunas bases clave para responder desde la democracia al desarrollo humano. Uno de los principales activos del país es la inversión social pública, inversión en educación, salud, infraestructura y apoyo a los sectores más vulnerables. Es clave para enfrentar las crisis e impulsar el desarrollo humano. En este gráfico vamos a ver diferentes rubros de la inversión social pública y si aumentaron hacia la derecha en el 2020 o si bajaron a la izquierda. En medio de la pandemia, la inversión social pública creció en términos reales un 2.8%, pero eso respondió a algo coyuntural. Aumentó el gasto en salud para atender la pandemia y el apoyo a grupos vulnerables, por ejemplo, el bono proteger. Sin embargo, cayó en áreas estratégicas como la educación y los incentivos para estudiar. También bajó el financiamiento del FODESAF, una herramienta clave para la política social, el cual depende mucho
de la actividad económica y por tanto tiene dificultades para atender las crisis. En la crisis de 1980, el país recortó la inversión social para arreglar el desbalance en las finanzas públicas. Esa decisión tuvo consecuencias graves, una fuerte afectación en las oportunidades de la población y el rezago educativo de toda una generación. 40 años después hay evidencias del riesgo de un error similar, pero además en un contexto demográfico diferente por el envejecimiento de la población y con posibles consecuencias aún más severas. En materia ambiental también hay evidencias de una erosión de capacidades. El pago por servicios ambientales, una herramienta pionera y reconocida en el país, tuvo una baja del área contratada de un 30% en el 2020. Es la quinta cifra más baja desde 1997 cuando inició el programa. También el presupuesto del SINAC, que administra las áreas protegidas, y del Ministerio de Ambiente bajaron un 35 y un 24%. Por último, una de las capacidades que van a ser centrales para favorecer el desarrollo humano es la conectividad, en especial luego del apagón educativo, como lo llamó el reciente Estado de la Educación, y que tuvo mucho que ver con el rezago tecnológico del país para conectar a la población más pobre. Como vemos en el gráfico, en los 3 grupos de menor ingreso, muchas personas no tienen conexión a Internet. En los hogares más pobres, el 70% no tiene conexión. Esto excluye a muchas personas que no tienen los recursos para resolverlo y pagan las consecuencias, rezago educativo entre ellas. Es una brecha social más que hay que resolver. Para afrontar estos desafíos que hemos visto, tener una débil legitimidad en el sistema político y partidos políticos frágiles es un problema, dificulta la agenda de atención y salida de la crisis. ¿Cómo? Los partidos políticos, canal por excelencia para la representación democrática, no atraen ni movilizan a la población. Este gráfico muestra el porcentaje de personas que dicen no simpatizar con ningún partido. Desde los años 90 y especialmente el año 2000, ese porcentaje pasó de ser una minoría a casi el 87% en abril del 2021. En la última década, en promedio, 6 de cada 10 costarricenses decían no simpatizar con ningún partido. Los partidos también tienen problemas de financiamiento. En el gráfico vemos los 3 últimos ciclos electorales en los 5 partidos de mayor financiamiento en la última elección. Lo que vemos es la gran dependencia de préstamos, la parte que vemos en naranja, contra los aportes propios de seguidores de un partido. Que el endeudamiento sea la principal fuente los hace estructuras financieramente muy frágiles. Con visión de más largo plazo, también el país tiene hoy un menor apoyo a la democracia misma. El Estado de la Nación hizo una tipología de personas en grupos, los más fieles creyentes a la democracia, las posiciones intermedias y los más autoritarios. En el siglo XX, desde el año 78 en adelante, la mayoría se ubicaba en los grupos de más apoyo al sistema, los que vemos en azul y en celeste. Para el siglo XXI, desde el 2002 hasta el 2020, esos grupos se han reducido. En cambio, las personas demócratas a medias o ambivalentes aumentaron, los que vemos en morado. Es decir, hoy hay un caldo de cultivo mayor para el riesgo de una población que tome actitudes más autoritarias ante la crisis. Todos estos elementos han llevado también a que la protesta social en el país sea confrontativa. Si vemos en largo plazo las protestas sociales registradas por el Estado de la Nación desde 1992, en los 2 últimos años dominan las protestas confrontativas, en naranja, es decir, bloqueos, huelgas, mitines, principalmente por encima de otros tipos más disuasivos. En el 2020, después de unos meses de tregua al inicio de la pandemia, creció el número de protestas, especialmente en octubre, por temas fiscales, por medidas de atención a la pandemia y otros. Entre posibles explicaciones del alejamiento ciudadano y la conflictividad, este informe analizó varios procesos de diálogo social recientes. Encontró que los actores políticos conservan vocación democrática, que esos procesos sirven inicialmente para contener un poco los conflictos o bajarle el nivel. Sin embargo, normalmente dejan sin resolver las demandas ciudadanas.
Esto de ninguna manera significa renunciar al diálogo social, sino llevarlo a mayores niveles de compromiso que permitan concretar y ejecutar los acuerdos. En suma, cerrando la segunda idea de este informe, se plantea que el país no solo enfrenta una crisis coyuntural, sino que muestra un desgaste de las capacidades políticas e institucionales para abordar los retos de corto y largo plazo sin resolver y que amenazan la democracia y el desarrollo humano en su conjunto. El panorama presentado en las dos primeras partes es complejo y retador. En ese marco, todos los actores sociales y políticos deben y pueden aportar desde su trinchera. El programa Estado de la Nación, como centro de investigación y pensamiento que es, sostiene que la información y el conocimiento son centrales para el debate y que la ciencia de datos puede ayudar en el diseño de respuestas innovadoras de la política pública. Esta última sección presenta aportes de investigación aplicada que tienen ese objetivo. En primer lugar, se sabe que Costa Rica tiene una fortaleza en materia de conservación y recuperación forestal. Nuevas fuentes de datos y estudios inéditos permiten precisar cómo se ha logrado, pero ante todo identificar áreas en las cuales hay presiones y se requieren cuidados. Los estudios sobre cobertura forestal en el país tienen resultados distintos según su metodología. Sin embargo, coinciden en que Costa Rica ha vivido y superado procesos de pérdida de cobertura en las últimas décadas y que hoy consolida una importante recuperación desde los años 90. El proceso fue el resultado de intercambios entre bosques, cultivos, pastos en ambos sentidos, con un resultado neto positivo. Uno de los papeles que juegan los bosques es como depósitos de carbono. Absorben emisiones de CO2, algo clave para mitigar el cambio climático. El país también perdió y recuperó estos depósitos desde los años 80, aunque en este caso no se ha logrado alcanzar los niveles que teníamos en esa década. Aunque las áreas protegidas permitieron conservar parte de ellos, la mayoría de la recuperación y del área actual de depósitos de carbono está fuera de áreas protegidas, es decir, son vulnerables a las presiones. También se estimaron las emisiones de CO2 que causó la deforestación y la cantidad de carbono que remueven cuando más bien se reforesta o se mantienen los bosques. Eso se llama remociones. Costa Rica pasó de un estado en que las emisiones eran más grandes que el carbono capturado a una situación en que hay más remociones que emisiones por deforestación. Es decir, el sector forestal por sí mismo tiene un balance neto positivo. Por supuesto, eso no aplica para el país en su conjunto, pues si sumamos las emisiones por consumo de energía, transporte, agricultura y residuos, los bosques no tienen capacidad de absorberlas. Principalmente por la importancia de los bosques, este informe hizo por primera vez un ejercicio de predicción de la deforestación en corto plazo, con herramientas de aprendizaje automático. Se identificaron puntos donde hay riesgo de que se pierda la cobertura arbórea. Este mapa nos enseña esos puntos de riesgo en tonos rojizos. Según el modelo, para el 2025 se podría perder el 1.4% de la cobertura actual. La herramienta permite detalle. La zona norte, por ejemplo, es la de mayor riesgo, podría perder un 2.1% de su cobertura. Como ejemplo, este punto caliente de alto riesgo es la zona del Llano Verde, Cruzitas y Tiricias. Desastres climáticos, expansión piñera, minería y ganadería causan ahí estas amenazas. ¿Cuál es el aporte de estas investigaciones? Son herramientas para precisar territorialmente posibles objetivos de política pública para proteger los logros forestales del país y para mitigar el cambio climático. Una segunda herramienta responde a la urgencia de hacer políticas de desarrollo productivo con enfoque sectorial y territorial. Gracias a nuevas fuentes de datos del Banco Central, se creó nuevo conocimiento sobre los encadenamientos productivos entre sectores y territorios que puede ayudar a ese objetivo. La apuesta para reactivar la economía de forma sostenida no puede concentrarse en un producto o sector. Hay que impulsar el dinamismo, encadenamiento y empleo ampliamente. En este cuadrante vamos a ver los sectores productivos con dos criterios. Si están más o menos encadenados con otros sectores en el país, compran y venden entre sí,
y si tienen capacidad de multiplicar el empleo, es decir, que cuando crece su producción se genera más trabajo para la población. La situación ideal sería que la mayoría de la economía estuviera en sectores encadenados y que generen empleo. Pero la realidad es otra. Un 41% no genera encadenamientos y un 94% tiene baja capacidad de aumentar el empleo. Por eso hemos logrado en los últimos años crecer en producción sin generar más trabajo. Es importante ver que la producción de sectores en los que predomina el capital extranjero, los que vemos en naranja, es menos de una cuarta parte de la producción total del país y no tienen en promedio mejores encadenamientos o capacidad de crear empleo. Por eso, para hacer desarrollo productivo también hay que impulsar a los sectores de control doméstico, es decir, en que la mayoría del capital es nacional y que se dedican principalmente al mercado interno. Un aporte de ese estudio es desagregar cantonalmente la estructura productiva. El promedio de la estructura no es lo que pasa en cada cantón. Por ejemplo, como vemos en este gráfico, el sector servicios en azul es mayoritario en casi todo el país, pero en varios cantones es minoritario y más bien otros sectores como el primario, en verde, la agricultura, la ganadería y la pesca, tienen más peso. ¿Cuál es el aporte aquí? Se generaron datos que pueden ayudar a las políticas de desarrollo productivo con un enfoque territorial y sectorial preciso que permitan impulsar la producción, el empleo y los encadenamientos en favor de más sectores y población. Por último, en materia de política social, el programa Estado de la Nación ha hecho investigación aplicada para identificar objetivos claros, en especial para recuperar empleo e ingresos en las personas afectadas por la pandemia. Con datos del Bono Proteger se realizó este año un análisis a profundidad que permite identificar zonas y grupos de atención urgente. Si bien no todas las personas afectadas solicitaron el bono, por la magnitud de solicitudes, casi 1 millón, es una aproximación que permite identificar sectores afectados. Las ocupaciones menos calificadas fueron más afectadas. Este gráfico muestra la distribución de solicitudes del bono por tipo de ocupación. De cada 10 peticiones, casi 4 estaban en servicios personales, en turismo, en cuidado personal, en ventas, comercio o apoyo administrativo, sectores en que las medidas golpearon directamente el empleo e ingresos. También con esa base se hicieron perfiles de la población afectada en 3 conglomerados y se identificaron los distritos en que predomina cada uno. Un primer grupo tiene mayor informalidad laboral, ya arrastraba condiciones laborales precarias antes de la pandemia. El segundo grupo son personas del sector agropecuario y personas sin ingresos de zonas más rurales y fronterizas. El tercero es un grupo de mayor calificación educativa y más formalidad laboral, menos vulnerables antes de la pandemia, aunque también afectadas por los cierres de fronteras y de algunas actividades económicas. Además de este estudio, se identificaron distritos con alta afectación por la pandemia. Este mapa nos muestra 20 distritos, la mayoría en la GAM y algunos en el Caribe Norte y Pérez Celedón. En ellos hay muchas solicitudes del Bono Proteger y están rodeados de zonas vecinas en la misma situación. ¿Qué permiten estos estudios? Es información precisa para el diseño de políticas sociales enfocadas en población, grupos laborales y territorios de atención prioritaria. Cerrando la última idea central de este informe, ante problemas inmediatos de la crisis y los problemas no resueltos de largo plazo, la investigación es clave para el debate y el diseño de soluciones de política pública. Hemos visto 3 ejemplos de aportes del programa Estado de la Nación en ese sentido. Repasando lo central planteado en este informe, Costa Rica tuvo que navegar en una compleja situación por la pandemia. El sistema político reaccionó, logró mantener la estabilidad democrática y contener peores escenarios en salud pública. Sin embargo, la sociedad en su conjunto acumula problemas no resueltos en el estilo de desarrollo por varias décadas y estos, unidos con la pandemia, empujan hacia una sociedad más desigual y con deterioro de las bases que sostienen esa casa común, la democracia, el Estado social y los logros históricos en desarrollo humano. Si bien Costa Rica
mantuvo estabilidad política, el escenario electoral debe tomarse con cuidado. En el 2022 tendremos elecciones por 18ª vez consecutiva desde los años 50. Hay que volver a 1982 para encontrar una elección democrática en una situación tan difícil en el país. Son elecciones en tiempos extraordinarios. Las nuevas autoridades van a tener que gobernar una sociedad empobrecida y más desigual, con una recuperación económica que no incluye a todas las poblaciones, una débil situación fiscal que limita hacer política social en la crisis y además deberán marcar una hoja de ruta para salir de la crisis generada por la pandemia y al mismo tiempo atender desafíos de largo plazo. La democracia más estable y antigua de América Latina enfrenta hoy una crisis de representación política, evidente en la desconexión que vimos entre ciudadanía, representantes y partidos políticos, y también una crisis de falta de soluciones, de la mejora sostenida de las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía. Por eso en el 2022 el país se juega mucho más que escoger un nuevo liderazgo. Escoge también la época que construirá al salir del golpe de la pandemia. Por eso este informe llama a ir más allá de las promesas y dar respuestas precisas a los problemas de fondo. En la última campaña, solo el 20% de todas las promesas en planes de gobierno decían cómo se concreta. Pero también es central que como ciudadanos y ciudadanas hagamos una valoración crítica y responsable de las opciones electorales. Urge un debate de fondo. Esta es nuestra portada. La responsabilidad de cuidar un bien precioso como un ojo de la cara. Ese bien precioso es Costa Rica y sus logros históricos que debemos preservar y mejorar en una época tan complicada como la que vivimos. Pero esta imagen tiene otra interpretación. El ojo permite ver y cuestionar la realidad. Es un espejo también. Pero si está quebrado por la situación, distorsiona cómo vemos el mundo y da pie a noticias falsas y falsas soluciones. Por eso es fundamental la claridad y transparencia que asuman las autoridades actuales, los partidos en competencia, pero también todos los sectores y actores que enfrentamos hoy la responsabilidad de sacar al país de uno de sus momentos más difíciles. Como en la pandemia, el mayor impulso a la obligación de cuidarnos es tener en consideración a toda la sociedad en su conjunto. Muchas gracias y buenas noches. El informe se publica en un tiempo en el que la ciudadanía se apresta a escoger democráticamente a sus gobernantes por 18ª ocasión consecutiva desde 1953. En este contexto, el programa Estado de la Nación presenta nuevamente VotemosCR.com, la plataforma electoral que aporta datos y análisis para que la ciudadanía pueda adoptar una decisión informada a la hora de participar y emitir su voto. Ronald Alfaro Redondo, investigador del programa Estado de la Nación, nos contará detalles sobre esta herramienta. Buenas noches. Con el fin de aportar a una deliberación política de mayor calidad durante el proceso electoral, el programa Estado de la Nación pondrá a disposición el sitio web VotemosCR.com, una plataforma en línea con información cívica para la ciudadanía que propicie una participación electoral informada. La plataforma contiene 3 secciones principales. En la sección Votantes, las personas conocerán estudios sobre las características del padrón electoral y sus patrones de asistencia a las urnas. En la sección Partidos Políticos podrán repasar las características de las agrupaciones que compiten, la conformación de sus dirigencias y el desempeño electoral que han tenido en el pasado. En la sección Propuestas del Gobierno se publicarán estudios específicos de cada uno de los partidos, con base en entrevistas y el análisis del contenido de sus programas y propuestas de gobierno. Además, VotemosCR.com incluye una aplicación web llamada Votómetro, en la cual las personas pueden responder 32 preguntas que previamente han sido respondidas por las y los candidatos a la presidencia. Esta aplicación le permitirá a toda la ciudadanía comparar el grado de coincidencia o las diferencias de sus respuestas con las de las personas aspirantes presidenciales. Algunas de las preguntas incluidas en el votómetro son:
Por ejemplo, ¿está usted a favor o en contra de eliminar por completo las restricciones vehiculares por la pandemia? ¿Está usted a favor o en contra de permitir el aborto en casos de violación? ¿Está usted a favor o en contra de prohibir las corridas de toros por maltrato animal? En 2022, la sociedad costarricense se juega mucho más que la escogencia de un nuevo liderazgo. Escoge también la época en la que construirá las bases del futuro. VotemosCR.com le aporta a la ciudadanía información útil y pertinente para tomar decisiones electorales mejor informadas. Los invitamos a llenar el votómetro 2022 para que conozcan con cuál candidatura tienen más coincidencias y con cuáles de estas tienen menos temas en común. Muchas gracias. El informe del Estado de la Nación es posible gracias al auspicio del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, y la Defensoría de los Habitantes de la República. Para finalizar esta presentación, escucharemos el mensaje de representantes de estas instituciones. En mi condición de presidente del CONARE y rector de la Universidad Nacional, me dirijo a todos ustedes con el objetivo de resaltar, a manera de sinopsis, las ideas más relevantes que recoge el informe Estado de la Nación 2021 y que remite a la coyuntura pandémica como telón de fondo. Costa Rica experimenta una recuperación económica y social luego del golpe productivo, social y fiscal que la pandemia del COVID indujo en el 2020. Sin embargo, de la pandemia no se puede hablar en pasado y menos pensar que sus perjudiciales efectos han sido ya remediados. Desde una perspectiva de largo plazo, la sociedad costarricense atraviesa por una crisis en su desarrollo humano, con recortes importantes en la inversión social, y no hay evidencia de mejoras generalizadas en la calidad de la gestión pública. Nuestro país, ese bien común tan preciado para todos sus habitantes, se resquebraja, como lo sugiere la imagen de la portada de esta edición. En ese contexto, el presente informe formula 5 mensajes clave sobre la situación y perspectivas actuales del país. Los 2 primeros mensajes se enfocan en el desempeño de la sociedad costarricense a lo largo de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia y desarrollan una primera conclusión general del informe, o idea fuerza, que en síntesis afirma que Costa Rica durante la pandemia avanzó por el camino hacia una sociedad aún más desigual. Los mensajes derivados de esta conclusión son la dualidad de la economía costarricense que se profundiza, agravando los problemas de empleo e ingresos de las mayorías, y los desafíos estructurales no resueltos que propician una débil y desigual recuperación. Los siguientes 2 mensajes clave introducen una perspectiva temporal más amplia y responden a una segunda conclusión general del informe, según la cual hoy en día, además de los problemas coyunturales, el país experimenta un desgaste de sus capacidades para impulsar el desarrollo humano. Estos mensajes son: el sistema político institucional aborda la inmediatez de la crisis sin actuar sobre los problemas estructurales del desarrollo, y la falta de atención de problemas estructurales amplía riesgos para la democracia y el desarrollo humano. El último mensaje tiene un perfil propositivo y responde a una tercera conclusión general de esta edición. El nuevo conocimiento puede nutrir nuevas respuestas innovadoras para relanzar el desarrollo humano. El mensaje asociado a esta conclusión es que la investigación con técnica de ciencia de datos aporta al diseño de políticas públicas. El presente informe sale a la luz en el contexto de la celebración del Bicentenario, pero también en el marco de la celebración de las próximas elecciones presidenciales y legislativas en el 2022, por 18ª vez consecutiva desde 1953. Las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo que resulten electas estarán abocadas a la administración de una compleja situación y tendrán entre sus manos la responsabilidad de la recuperación económica y social en marcha
y que ésta no profundice aún más las desigualdades y asimetrías prepandémicas. Finalmente, las 5 universidades públicas que conforman el CONARE reiteramos el compromiso con la sociedad costarricense de promover a través de la formación de profesionales, la investigación, la extensión y la acción social de calidad y pertinencia, la mayor cantidad de oportunidades para el bienestar humano en clave de mayor justicia y equidad. Saludo a todas las personas que nos escuchan por medio de distintos medios digitales. Para mí es un gusto saludarles en el contexto de la presentación del Informe Estado de la Nación del 2021. Estos 2 últimos años marcan un antes y un después en la vida de todas las personas en el mundo, incluyendo en Costa Rica. Las consecuencias sociales, económicas y culturales de la declaratoria de la pandemia provocada por el COVID-19 nos ha obligado a replantear cuáles son nuestras necesidades y prioridades, tanto en lo individual como en lo social. Aunque se ha calificado como una crisis sanitaria por sus efectos en los ámbitos sociales, económicos y políticos, también debe ser considerada como una crisis humana, que ha tenido repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad y ha afectado de alguna forma el goce de los derechos humanos de las personas. Por su origen pandémico, es también una crisis que nos obliga a reconocer el valor que tiene el derecho a la igualdad. Por lo cual se debe reconocer que la discriminación, la vulnerabilidad y la injusticia no tienen un origen natural. Por el contrario, estas son realidades sociales que solo pueden derivar de las decisiones que desde el Estado y la sociedad se adoptan frente a hechos que nos afectan a todas y a todos. Y tienen que ver con la forma en la que se agregan mayores obstáculos o barreras en el reconocimiento de los derechos humanos para determinados grupos y sectores. Las desigualdades preexistentes en la sociedad costarricense, así como el resto de la región, han tenido un peso importante en los efectos de las acciones adoptadas por los estados para la atención de la pandemia. Medidas como son el aislamiento, las restricciones al comercio o en la vida económica, la implementación de medidas como la educación virtual, entre muchas otras, no tienen el mismo significado para unas personas y sus efectos no son iguales para unos que para otros. El derecho también informa y coincide en la etapa del país marcada por este informe. Para la Defensoría de los Habitantes resulte impostergable que en este ejercicio de rendición de cuentas se informe sobre condiciones para que el Estado comunique a sus habitantes sobre cuáles han sido los hallazgos y constataciones que se han realizado con respecto a los efectos sobre los derechos de las personas. Solo de esta manera puede generarse la confianza necesaria de las personas a las cuales el Estado pretende proteger. Esta pandemia también demuestra con claridad que persisten en algunos sectores de la sociedad divisiones y jerarquías entre los derechos y se ha demostrado que no es posible garantizar el derecho a la vida de las personas si no existe un acceso a la salud. Por otra parte, la reconstrucción de la economía no puede realizarse a partir de los criterios o parámetros que hemos aplicado hasta la fecha y que hay que buscar nuevas formas de reactivación económica. La crisis que actualmente vive el país y el planeta debe ser vista también como una oportunidad de replantear los criterios que hasta la fecha se han aplicado en materia social y económica para garantizar, tal y como lo han señalado los organismos internacionales en materia de derechos humanos, la mejor construcción de la economía y de la sociedad para que éstas sean más equitativas, más inclusivas, resilientes y sostenibles. Es ahora más bien cuando el Estado costarricense debe responder con mayor fortaleza a las personas y particularmente a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. El programa Estado de la Nación agradece su compañía. Puede descargar el informe completo en nuestro sitio web www.estadonacion.or.cr.